Procedemos entonces y el día de hoy, en primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. Y por favor, vayámonos directamente a la página 60 de nuestro libro. Vamos a hablar una parte teórica y posterior a ello ya podemos avanzar con la parte práctica. Hablamos un poquito de la sociedad anónima, que es la más común en Guatemala y es la más utilizada a nivel mundial. No estamos hablando simplemente de Guatemala. Estamos hablando de que es una de las sociedades más utilizadas por su versatilidad y porque la responsabilidad de los socios radica principalmente en cuántas acciones han adquirido. La sociedad anónima indica entonces que es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. Las acciones son títulos de poder. ¿A qué se refiere eso? Que se recuerdan que en la sociedad colectiva nosotros trabajábamos un capital social. Pues acá ya no utilizamos un capital social como tal. Acá utilizamos nosotros directamente acciones, que son documentos que representan los títulos. Y cada título tiene un valor, ya sea un valor nominal, un valor preferente, independientemente de cualquiera de esas clasificaciones. Pero el capital de la sociedad radica en las acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada por el pago de las acciones que hubiese suscrito. Cuando dice suscrito significa que la persona está apartando determinadas acciones. Por ejemplo, si estuviéramos constituyendo una sociedad el día de hoy de 50,000 y cada acción tiene un valor de 10,000, yo puedo apartar 2, 3, 4 o 5 acciones. Y eso es el capital que yo tengo invertido en la sociedad. ¿Y cómo sé yo que tengo ese capital? Porque he adquirido las acciones y me las han vendido a mí. Y estoy representando, o en este caso, yo estoy directamente, soy parte de la sociedad por haber adquirido esas acciones. A eso se refiere esa parte, que el capital está dividido y representado por acciones. La sociedad anónima se identifica con una denominación. Ya no es una razón social, ahora es una denominación. Con relación a las sociedades anteriores era una razón social, ahora es una denominación, la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima, que siempre se abrevia SA. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos. Es similar a la anterior, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. ¿A qué se refiere esa parte? Regularmente cuando se constituye una sociedad anónima nosotros lo fundamos bajo un nombre, pero al mismo tiempo nosotros vamos a indicar a qué se va a dedicar la empresa, a qué se va a dedicar la sociedad. Si es un almacén, es una distribuidora de alimentos, o a qué se va a dedicar. A eso se refiere esa parte, mientras que en la anterior se podía fundar con el apellido o con el nombre de uno de los socios, mientras que acá también en la denominación debemos de hacer referencia a la actividad a la cual se va a dedicar la empresa como tal. Acción. Aquí tenemos una definición de acción y dice: son una parte alícuota igual del capital de una sociedad anónima. Significa que una acción representa una parte de un capital de una sociedad anónima. Ahí tenemos un trabajo de investigación. Sería bueno que investigáramos este tipo de situaciones. Clasificación de las acciones según cómo estén pagadas, liberadas o no liberadas. Eso ya depende mucho de la sociedad, cómo lo quiera manejar. Si son acciones liberadas o no liberadas, según los derechos que se confieren a su legítimo poseedor. Pueden ser beneficiarios, privilegiados o comunes. Beneficiados, lógicamente, que tienen acceso a una parte de la ganancia. Privilegiadas, porque en su determinado momento ellos tienen más privilegios que otros socios. En muchas ocasiones hay acciones que tienen el privilegio de que tengan voz y voto en las reuniones de los socios. Y en algunos casos las acciones únicamente representan la voz pero no el voto. Entonces va variando ese tipo de situaciones. Acciones o cédulas de fundador. Según su legítimo poseedor pueden ser nominales o al portador. Significa que una acción puede ser entonces
Nominales o al portador. Nominales que se escribe a nombre de una persona en específica. Al portador significa que yo puedo adquirir una acción, por ejemplo, hoy en Amazon y se lo puedo vender el día de mañana a alguien más porque no lleva mi nombre exclusivamente. Mientras que nominales significa que salió a mi nombre y no lo puedo pasar a nombre de alguien más. A eso se refiere esa parte. Según la situación del capital, acciones autorizadas, esa parte de las cuentas sí las vamos a necesitar. ¿A qué me refiero con esto? Acciones autorizadas. Si usted tiene un capital autorizado de 50,000 quetzales, van a ponerse de acuerdo con otras personas o los socios para establecer la escritura social y van a decidir qué valor va a tener cada acción. Si son 50,000 y tiene cada acción tiene un valor de 10,000, por ejemplo, lógicamente solo van a ser 5 acciones. O cada acción tiene un valor de 1,000 quetzales y son 50,000 los autorizados. Ya sabemos que debemos de dividir los 50,000 dentro de 1,000 y eso es la cantidad de acciones que vamos a autorizar. No se puede vender más de lo que está autorizado, establecido en la escritura social. Acciones no suscritas. Las acciones no suscritas, valga la redundancia, estas acciones son todas aquellas que no han sido apartadas aún. No las hemos apartado todavía. Acciones emitidas son todas las acciones que ya se emitieron como tal. Acciones no emitidas, tenemos autorizado determinadas acciones, pero aún todavía no las hemos emitido. ¿Tenemos el derecho sobre ello para emitirlo? Sí, pero todavía no lo hemos emitido. Esas son las acciones no emitidas. Para las personas que acaban de ingresar en la página 60, ahorita vamos por la página 61, para que se ubiquen en su libro, por favor. Acciones de tesorería, acciones en circulación, pues esas partes pues las vamos a ir viendo poco a poco para no hacernos bola en ese sentido. Apertura de la contabilidad de sociedad anónima. Aquí necesito que prestemos atención en esta parte. Les había dicho que comenzaran a leer esa parte porque necesitaba que tuvieran una idea de qué estaba yo hablando en este proceso. ¿Cómo vamos a aperturar una sociedad anónima? ¿Se recuerdan que antes hacíamos nuestra tabla de aportación con los activos, con los pasivos y con las cuentas de capital? Ahora va a variar. Ahora ya no vamos a utilizar por ejemplo, Pérez cuenta capital. Ahora ya no lo vamos a manejar de esa manera. Ahora lo vamos a manejar de otra forma. Cuando constituyamos una sociedad anónima, siempre vamos a correr 3 partidas. Yo prefiero hacerlas por separado, no unidas. Yo las puedo unir todas en un solo, sí, claro, lo puedo unir. Pero para fines de aprendizaje yo prefiero que ustedes lo trabajen por separado. Ya más adelante ustedes ya pueden distribuirlo como ustedes gusten y como mejor les parezca. Vamos a pasar a la parte práctica entonces. Solo necesito explicar lo siguiente. Capital autorizado. El capital autorizado es el número total de acciones de cada clase y su valor. Puede ser una acción nominal, al portador, preferentes. Tenemos varias clasificaciones, no solo tenemos una clasificación. Según el Código de Comercio nosotros podemos hablar sobre acciones ordinarias, que son las comunes, acciones con dividendos preferenciales, significa que sobre ellos se tiene un poco más de ganancia y existe preferencia hacia los socios, tienen más, por decirlo, preferencia al momento de estar tomando decisiones. A eso se refiere esa parte. Acciones con votos múltiples, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo, acciones de pago. Hay varias clases de acciones. Por lo tanto, no nos vamos a limitar a una sola clase de acciones. Eso significa que podemos optar por cualquiera de ellas, depende de cómo se constituya en la escritura social. Todo parte desde la escritura social. Siempre existe un capital autorizado. Como lo habíamos indicado, el capital autorizado es la cantidad de dinero que se autoriza para comenzar con la sociedad anónima. En el Código de Comercio vamos a encontrar ciertas limitaciones. Necesito que leamos esa parte, no me voy a detener en eso para no quitarles mucho tiempo.
Entonces siempre vamos a correr una partida por el capital autorizado. ¿Y cómo nos queda la partida? Acciones por suscribir a capital autorizado. Esa es la primera partida que vamos a correr cuando constituyamos una sociedad anónima. Acciones por suscribir y capital autorizado. Las acciones por suscribir significa que son todas aquellas acciones que nosotros ya hemos emitido. Significa que son todas aquellas acciones que están autorizadas y que al mismo tiempo ya tenemos los títulos en la mano y ya los vamos a poner a la venta. Esas son las acciones por suscribir. Capital autorizado, ya habíamos dicho que es el capital que siempre se autoriza. Capital suscrito. La forma de adquirir un número de determinadas acciones, eso es lo que representa nuestro libro, sin llegar al pago inmediato. Muy bien, excelente. ¿Qué es el capital suscrito entonces? O los suscriptores de acciones. Vamos a utilizar suscriptores de acciones cuando, por ejemplo, habíamos dicho que teníamos una sociedad anónima con un capital autorizado de 50,000. Ya hagamos de cuenta que tenemos 1,000 quetzales por cada acción y esas acciones ya están emitidas. Y yo vengo y digo, bueno, mire, necesito que me aparte 10 acciones por favor. Estoy apartando las acciones, pero no he llegado al pago inmediato. Significa que yo estoy apartando las acciones. A eso se refiere con el capital suscrito y se transcribe ya directamente en una partida como suscriptores de acciones. Los suscriptores son los que apartan las acciones, aunque no lo hayan pagado, aunque hayan pagado el 50%, pero ya apartaron 10 acciones, solo pagaron 5. Son suscriptores de acciones, porque ellos ya los apartaron, no los han pagado todavía. Y siempre se corre la partida suscriptores de acciones a acciones por suscribir. Si se dan cuenta, se invierte la posición de la cuenta anterior, que antes quedaba acciones por suscribir a capital autorizado. Ahora venimos, cargamos suscriptores de acciones y abonamos acciones por suscribir. ¿Por qué razón? Porque si ya se habían emitido las acciones antes, debemos de rebajarlo porque ya nos apartaron una parte de las acciones. Significa que las acciones vamos a rebajarlo. ¿Y cómo rebajamos una cuenta de regularización de capital? Lo vamos a abonar para regularizarlo, para restar ese valor. Si yo había apartado 10 acciones antes, al momento de decir que yo ya aparté 10 acciones de todo lo que se había autorizado, significa que yo debo de rebajar esas acciones por suscribir. Por eso se abona en la segunda partida. La tercera partida, capital pagado, significa el monto del efectivo, valores, derechos y demás bienes aportados a la empresa en cumplimiento de la suscripción de acciones. La partida por el capital pagado será la siguiente. Recuerdan que los suscriptores de acciones son las personas que apartaron las acciones. Si yo aparté 10 acciones, pero solo pagué 5, por ejemplo, entonces tengo que pagar los otros 5, pero yo debo de venir y correr la tercera partida con el capital pagado. Significa que en este proceso yo ya debo de pagar el capital como tal. Si estoy pagando 5 acciones, evidentemente el valor de esas 5 acciones debe de ir ya sea a caja o a bancos, independientemente cómo se hayan pagado. Aquí hay un tema totalmente complejo con relación a ello. Vamos a la parte práctica para comprender mejor este procedimiento. Vamos a ver. Permítanme, por acá se lo estoy viendo si algún compañerito nos está escribiendo, pero veo que no, por lo tanto sigamos avanzando. Ok, vámonos a la parte práctica entonces. Recuérdense que son 3 partidas los que debemos de correr nosotros cuando constituyamos una sociedad anónima, y una sociedad anónima está dividido su capital por acciones. Entonces ya no va a ser González cuenta capital, ahora va a ser acciones por suscribir, suscriptores de acciones, y eso va a ser prácticamente la división, ¿sí? No, no, no tenga pena. No estoy presentando nada todavía hasta ahorita. Muy bien,
Ahora sí, nos vamos a la parte práctica. No me voy a detener en fechas ni nada por el estilo. Acá estos procedimientos nosotros ya los vimos, que una partida siempre va registrado por el número, por la fecha, las cuentas que se cargan y las cuentas que se abonan. Y recuérdense colocar siempre el encabezado y todo lo demás. Esa parte ya las hemos visto para no complicarnos más en el tiempo. Veamos esta parte. Lo vamos a dividir en diferentes maneras. El ejercicio que vamos a trabajar o vamos a operar es el que está en la página 61. Desde ahí comienza, dice que es el caso primero. Se suscribe y paga el total de capital autorizado. Significa que si se emitieron o se autorizó 50,000 quetzales de capital, se emitieron las acciones y los suscriptores de acciones pagaron todas las acciones. No se quedó a deber absolutamente nada. Entonces vamos a crear las siguientes operaciones y las siguientes partidas. Solo que en ese ejercicio ahí hay un pequeño error. ¿Por qué les digo que tenemos un pequeño error? Porque en el ejercicio dice con un capital autorizado de 8,000 cuando en realidad son 800 en los procesos. Entonces trabajémoslo con 800 para no generar mayor problema. Acá dice 8,000, pero son 800. Si revisan el proceso, el libro está malo en ese procedimiento. Muy bien. Lo vamos a separar así por cuentas para que ustedes vean cómo se elabora. Capital autorizado, acciones por suscribir, suscriptores de acciones. Recuérdense que acciones por suscribir es la cantidad de acciones que ya están a la venta. Del capital autorizado ya se emitieron todas las acciones. A eso se refiere acciones por suscribir. Suscriptores de acciones son todas aquellas personas que apartan determinada cantidad de acciones aunque no lo paguen en ese instante. Esos son los suscriptores de acciones. Por eso lo coloco bajo esa denominación. Acá dice que las acciones en forma siguiente. Eso quiere decir que ya se pagaron las acciones. Y está dividido de la siguiente manera. Artículos para la venta. Significa que no nos dieron dinero en efectivo, pero sí nos están dando mercadería. Artículos para la venta. En lugar de artículos para la venta le voy a colocar mercadería de una vez. Mercadería de una vez. ¿Para qué vamos a complicarnos? En efectivo, caja. Ok. Aquí vamos a colocar entonces en capital autorizado. Dice que recuérdense que son 800 acciones. Ahí tiene mal ese procedimiento. Valor de cada acción. ¿Cuál es el valor de cada acción? Según lo que indica acá, cada acción tiene un valor de 100 quetzales. Significa que de todas las acciones, o en este caso el capital autorizado, que son 800, cada acción tiene un valor de 100 quetzales. Eso es lo que especifica acá. Las cuales han sido suscritas y pagadas en su totalidad en las acciones de la forma siguiente. Ok, significa que el capital autorizado nos va a quedar de la siguiente manera. Son 800 acciones por 100 quetzales cada acción y representa los 80,000 quetzales. Eso es lo que especifica acá. Regularmente siempre nos van a dar los procesos de esa manera. Entonces decimos, ¿cuántas acciones son los que tenemos autorizado? Son 800 acciones con un valor de 100 cada acción. Y entonces el capital autorizado es de 80,000 quetzales. Eso es lo que tenemos acá. Acciones por suscribir. En acciones por suscribir están indicando que el capital autorizado de todas se han suscrito todas las acciones y pagados en su totalidad todas las acciones.
¿Cuántos se han suscrito? Todas. En este caso son 800. Valor de cada acción, 100 quetzales. 800 por 100, 80,000. Esto es simple porque el primer ejercicio nos está indicando que se autorizaron determinadas acciones con un determinado valor y se pagaron todas. Por lo tanto no hay problema porque acá se autorizaron 80,000 quetzales, se suscribieron 80,000 y se pagaron los 80,000 quetzales. Así de simple, para no ir tan lejos. Ahora bien, venimos acá y decimos, de las acciones se pagaron de la siguiente manera. En mercadería, que es el artículo para la venta, son 350 acciones. Y en efectivo fueron 450 acciones. ¿Cuál es el valor de cada acción? 100 quetzales. Entonces venimos y decimos, si en artículo para la venta fueron 350 acciones por 100, entonces significa que en mercadería fueron 35,000. Y en efectivo, si fueron 450 acciones por 100 quetzales, significa que son 45,000. Si queremos comprobar ese procedimiento, lo podemos hacer. ¿A qué me refiero con comprobar? Vengo y hago esto. 350 más 450, tengo 800 acciones. Está completo con las acciones o el capital autorizado. Entonces, ¿coincide el resultado? Sí coincide el resultado. Eso significa entonces que estamos coincidiendo los valores de entrada. Ahora veamos cómo se distribuye acá. Recuérdense que en la primera partida siempre nos va a quedar la primera partida siempre nos queda acciones por suscribir a capital autorizado. Esa es la primera partida. ¿De cuánto es la cantidad que siempre se maneja en la primera partida? Recuérdense que el capital autorizado fue de 80,000 quetzales. Por lo tanto, las acciones por suscribir son de 80,000. Entonces acá en la primera partida siempre se corre de esta manera. Es con el capital autorizado. No importa si tenemos otras operaciones más en acciones por suscribir, siempre se corre esta partida con la cantidad del capital autorizado, la primera partida. Siempre queda así, acciones por suscribir a capital autorizado. Acciones por suscribir porque significa que esta primera partida autorizamos un determinado capital, pero todavía no hemos emitido las acciones. Por eso lo dejamos como acciones por suscribir. Por suscribir significa que está pendiente la suscripción, ¿sí? A eso se refiere esa parte, que todavía no han sido suscritas, ni siquiera han sido apartadas esas acciones. La segunda partida entonces, ¿cómo nos queda? Recuérdense que siempre deben de colocar el registro acá. Registro. Podríamos agregar que es el registro del capital autorizado de tantas acciones y colocamos esa parte ahí. Partida número 2. ¿Cuál es la partida número 2? Si ya registramos el capital autorizado, ahora vamos a registrar cuántas acciones se apartaron. En este caso, ¿cuántas acciones se apartaron? Todas. Por lo tanto, no tenemos problemas en el primer caso, porque la partida nos va a quedar entonces como suscriptores de acciones a, recuérdense que tenemos que rebajar estas acciones por suscribir, porque de estas acciones por suscribir ya nos apartaron una parte, ¿sí? En este caso nos apartaron todo, no hay problema, pero siempre se corre la partida de esta manera: suscriptores de acciones a acciones por suscribir, porque debemos de rebajar la primera partida.
no puede quedar con la misma cantidad, y al rato vamos a hacer una T gráfica para que vean el movimiento que hace, pero en este ejercicio no se va a poder por el caso que estamos presentando. Perdón por acá, pero esto va aquí y acá va la fecha. Vamos de cuenta que es la misma fecha. Ahí estamos. ¿Cuántos fueron los que ya se suscribieron? Ya sabemos que son los 80,000 quetzales, por lo tanto no tenemos problema. Como les repito, acá en este primer caso no hay mayor inconveniente porque todos se suscribieron y todo se pagó al mismo tiempo. Entonces no debemos de hacer mayor procedimiento. ¿Cuál es la cantidad que estoy tomando acá? De los suscriptores de acciones. En este caso, de los suscriptores de acciones que tengo acá. ¿Sí? Eso es la cantidad que se está tomando para acá, para este segundo procedimiento. ¿Por qué se baja acciones por suscribir? Porque si acá yo lo estoy cargando, significa que al momento de que se apartan las acciones ya tienen dueño, aunque no lo hayan pagado, ya tienen dueño, y debo de rebajar esa cuenta, menos el capital autorizado, porque el capital autorizado es la cuenta que representa todo el capital que nosotros tenemos como sociedad, ¿sí? Entonces la segunda partida siempre va a quedar de esa manera, siempre. La segunda partida siempre les va a quedar así. Suscriptores de acciones, acciones por suscribir. Lo único que va a variar en algún momento va a ser el procedimiento de los cálculos. Ahora con la tercera partida. Partida número 3. Vamos a colocar la misma fecha, no nos vamos a complicar. Aquí hay un pequeño cambio. La tercera partida, si se dan cuenta acá, solo estamos moviendo las cuentas de capital y en este caso las cuentas que regularizan el capital, y eso lo van a ver ustedes en el cuadro sinóptico que les mandé aquel día. Ahí habla sobre capital autorizado menos suscriptores de acciones, acciones por suscribir, y ahí aparece todo un procedimiento. Eso es lo que estamos aplicando acá precisamente. La tercera partida tenemos que ver de lo que ya nos apartaron, cómo lo pagaron. Si lo pagaron en efectivo, lo pagaron con cheques, o en su defecto acá nos pagaron una parte con bienes y una parte con efectivo. Significa que yo fui a comprar mi acción, pagué en efectivo, o en su defecto les dije, miren, me venden 5 acciones, pero no tengo dinero, pero tengo mercadería. Entonces me dan las acciones y yo les doy la mercadería. Entonces a eso hace referencia esa parte. La tercera partida es la forma en que se pagó. En este caso entonces nos quedaría de la siguiente manera. Caja, que es la primera cuenta que siempre se utiliza por el orden que lleva. Caja, y después mercadería. Y la cuenta que vamos a rebajar, en este caso son los suscriptores de acciones. ¿Por qué los suscriptores de acciones? Porque recuérdense que ellos son los que apartaron las acciones. Si apartaron 10 acciones y solo pagaron 5, pues esos 5 son los que vamos a registrar acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer para rebajarlo? Porque debo de colocarlo acá para rebajar el valor de esa cuenta. Entonces, por esa razón queda la tercera partida en la forma de pago, y los suscriptores de acciones siempre van abonadas en la segunda partida, mientras que en la primera aparece cargada. Entonces ya venimos y decimos, en caja entonces ¿cuánto ingresó? 45,000. En mercadería entonces ¿cuánto fue? 35,000. Suscriptores de acciones entonces ¿cuánto fue? Simple, 45,000 más 35,000, y nos devuelve el valor de 80,000. Y aquí coincide prácticamente todo nuestro ejercicio, porque nos están indicando que de todas las que se suscribieron, que son los 80,000, todas han sido pagadas con los 80,000. Significa que todas fueron pagadas. No queda ningún residuo en ninguna otra cuenta. Si usted hace una T gráfica, evidentemente todas las cuentas, por ejemplo, acciones por suscribir, va a quedar un saldo en cero, porque tiene saldo en el debe y en el haber. Capital autorizado
esa no se toca porque es el capital que nosotros tenemos. Por eso las acciones por suscribir y suscriptores de acciones son cuentas regularizadoras del capital. Suscriptores de acciones lo abrimos con 80,000, pero lo rebajamos con 80,000 al momento de que nos pagaron. Significa que esas cuentas van a quedar en cero. ¿Y qué cuenta es la que va a representar el capital? Capital autorizado. Así de simple. Así es como se manejan esos procedimientos. Pregunta: ¿alguna duda con estas tres partidas? Siempre se van a correr las mismas, siempre. Las tres partidas cuando nosotros fundamos una sociedad anónima. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos bien hasta ahí entonces. Bueno, pasemos a otro caso y vamos a ver una leve diferencia. El caso 1 ya vimos que todas se suscribieron y todas se pagaron. Por lo tanto, no tenemos ningún residuo en general. Caso número 2. Se suscribe y paga menos del capital autorizado. Eso quiere decir que se autoriza un capital, pero no se paga todo en su totalidad. A eso se refiere esa parte, que no se paga todo en su totalidad. Eso quiere decir que una parte del capital autorizado no está pagado. Aquí es donde podemos trabajar esa parte que les había indicado de crear la T gráfica. Eso sería el caso número 2. Solo déjenme buscar en qué número lo tenemos, en qué página, para que ustedes se vayan a ubicar. Sí, caso segundo, página 62. Se suscribe y paga menos del capital autorizado. Lo suscrito y lo pagado son iguales. Lo suscrito y lo pagado son iguales. ¿Qué es lo diferente? El capital autorizado. Ahora veamos ese procedimiento. Aquí ya tengo preparado las cuentas para no atrasarnos más. El día de hoy inicia sus operaciones la empresa El Faro S.A. con un capital autorizado de 2,000 acciones. ¿Cuántas acciones son? 2,000 acciones. ¿Qué valor tiene cada acción? 150. Hasta ahí estamos bien. Voy a mover un poquito esto y voy a colocar un encabezado acá. Y decimos: capital autorizado son 2,000 acciones y el valor de cada acción representa 150. ¿Cuál es el total de nuestro capital autorizado entonces? Porque solo nos están dando la cantidad de acciones. Son 2,000 acciones por 150. Y es un equivalente de 300,000. Eso es la cantidad que tenemos acá. Significa que nuestro capital autorizado es de 300,000 quetzales. Ahora bien, ¿qué procede a hacer entonces? Sigamos en la lectura. Dice: de las cuales han sido suscritas y pagadas el 75%. ¿Cuántos fueron suscritas? El 75%. ¿De qué el 75%? De los 300,000 que yo tengo, el 75% se suscribió, ojo con esto, y se pagó el 75%, en este caso, de todas las acciones. Aquí hay dos formas de verlo. Lo podemos hacer de dos maneras. La forma más simple es la siguiente, porque nos están indicando que lo que se suscribió es lo que se pagó. Por lo tanto, yo puedo hacer el procedimiento de venir, tomar los 300,000 y utilizar el mismo 75%, porque dice que lo que se suscribió es lo mismo que lo que se pagó. Entonces puedo hacer ese procedimiento, o en su defecto crear un cálculo acá y ya simplemente bajar lo que se pagó. Pero para efectos de ejercicio, pues me están diciendo que de los 300,000 se pagó el 75%. Solo lo voy a multiplicar. Significa que de todo el capital autorizado
solo 225.000 son los que ya se emitieron en acciones o lo que ya se suscribió, pero tenemos derecho a emitir el resto, no hay problema. En nuestra escritura social eso indica. Y como lo que se pagó fue prácticamente lo que se suscribió, entonces yo puedo venir y decir que de los 300.000 se pagó el 75%. O si lo quieren hacer más fácil y no complicarse tanto, yo podría decir de la siguiente manera: en lugar de hacer ese procedimiento, también lo puedo hacer de otra manera. Como ya me están indicando que lo que se suscribió fue lo que se pagó, en ese caso los suscriptores fueron los que pagaron. ¿Cuánto fue lo que pagaron? Lo que se suscribió, significa que son los 225.000. ¿Se puede hacer de las dos maneras? Sí se puede hacer, siempre y cuando realicemos la comparación exacta y no hay ningún problema, porque nos están indicando que lo que se pagó fue lo que se suscribió. ¿Y cuánto fue lo que se suscribió? El 75%. Por lo tanto, puedo bajar solo la cantidad de suscriptores de acciones. Ahora, si lo quieren hacer más formalito y todo lo demás, entonces se toman los 300.000 y el 75%, porque nos están indicando que lo que se suscribe y lo que se paga es lo mismo. Entonces no tenemos ningún problema con relación a eso. ¿Ya? Es lo mismo. Ahora venimos y decimos: de lo autorizado se paga de la siguiente manera. ¿Cómo se pagó entonces? Vamos a aceptar a alguien más por aquí, no sé quién es. Por lo menos tenemos una buena cantidad el día de hoy. Va, excelente. Dice: ¿cómo fue la forma de pago? Ahora ya no voy a operar sobre los 300.000, porque los 300.000 es mi capital autorizado, pero en realidad lo que se me pagó fueron los 225.000 como tal. Eso fue lo que se pagó. Entonces eso es lo que yo voy a registrar, mientras que el capital autorizado no hay problema, porque yo puedo seguir emitiendo acciones y puedo seguir vendiéndolas, y cuando las venda ya las registro. Por el momento solo voy a registrar lo que yo estoy recibiendo, ya sea en efectivo o en especie. Entonces vengo y digo: depósito bancario, el 35%. Entonces digo: ¿de qué es el 35%? De los 225.000, porque eso fue lo que se me pagó a mí como empresa por las acciones que estoy vendiendo. ¿Cuánto fue? El 35%. Ok, estamos bien. En mobiliario y equipo fue el 28%. 28%. ¿De qué cantidad? De los mismos 225.000 quetzales. Mercadería, 22%. Decimos 22%. Ahí estamos. ¿De qué cantidad? De los 225.000. Es solo la distribución de lo que se pagó. Eso es lo único que estamos haciendo. Edificio, el 15%. ¿De qué cantidad? Siempre de los 225.000 quetzales. Ya solo vengo y digo, hago una operación matemática: 225.000 por 35%, y hago lo mismo con cada uno de estos, simplemente los voy multiplicando. Arrastro y queremos hacer la comprobación que en realidad eso sea la cantidad. Yo puedo venir a hacer esto: sumo las dos columnas, tanto de porcentaje como la columna de valores generales. 100%, porque es el 100% de 225.000, por lo tanto la sumatoria de estas cantidades me tiene que dar 225.000, sí o sí, no hay vuelta de hoja, tiene que darme esa cantidad. Ahora sí, ya venimos, creamos nuestras partidas para no complicarme bastante. Capital autorizado, perdón, no es capital autorizado, es acciones por suscribir a capital autorizado. ¿Cuál es nuestro capital autorizado? Habíamos dicho que son los 300.000 quetzales. Entonces ya vengo,
cuál es mi capital autorizado y mis acciones por suscribir son 300.000. La primera partida así nos tiene que quedar. Nos están indicando que se suscribió una cantidad de acciones por suscribir diferente, no hay problema. Esta parte de acá es la segunda partida, no es la primera partida. Esta es la primera partida. Por eso nos queda acciones por suscribir a capital autorizado. Son 300.000. ¿Por qué dice por suscribir? Porque todavía no se ha suscrito, por lo tanto no hay problema. Yo lo puedo registrar bajo este nombre. Ahora vamos con la segunda partida. Solo me voy a llevar este formato para que se vea elegante acá. Y ya voy a sumar. Recuérdense siempre de colocar su registro, esa parte que no se les olvide. Y deben de crear el balance de situación general. Es similar a lo que ya hemos visto en las clases anteriores. Partida número 2. A ver si nos da tiempo. Partida 2. Vamos a traer la misma fecha para no complicarnos la existencia. ¿Cómo nos queda la partida 2 según lo que vimos en la clase de hoy? Es suscriptores de acciones a acciones por suscribir. Así nos queda la segunda partida. La segunda partida nos queda suscriptores de acciones a acciones por suscribir. Continuemos. ¿Con qué cantidad vamos a trabajar acciones por suscribir? Acciones por suscribir lo vamos a trabajar con el 75% de los 300.000. En este caso son 225.000. Ahora venimos en suscriptores de acciones. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque significa que se está apartando determinada cantidad de acciones. No están pagadas todavía. Ahora nótese la diferencia acá. Voy a ver si puedo mover esto de aquí para hacer esta comparación. Y perdón por el relajo por ahí, pero los vecinos siempre ponen música. Así que no me juzguen, porfa. Continuamos. Si nosotros hacemos una pequeña comparación, nos quedaría de la siguiente manera. Acciones por suscribir y suscriptores de acciones. ¿Por qué hago esta comparación? Ahora voy a terminar esta partida y ya después avanzamos. Venimos. Voy a llevar esto acá. Permítame por ahí, solo le estoy dando un formato a esto para que se vea elegante. Muy bien. Ya tenemos la segunda partida. Vamos con la tercera partida de una vez y cerramos todo el ciclo completo. Y ya después hacemos la comparación. La tercera partida, así como lo habíamos indicado, voy a copiar la misma fecha para no atrasarme más. ¿Cómo nos queda la tercera partida? La tercera partida es lo que registra los bienes o la forma en que fue pagada. En este caso, ¿quiénes pagaron? Los suscriptores de acciones. Recuérdense que ellos apartan determinadas acciones. Acá se aparta determinadas acciones, aunque no han sido pagadas aún. Simplemente se apartan. Yo quiero 10 acciones de 1000 quetzales, pago 5 y me quedo debiendo el resto. De los 5 que yo pagué, ahora van a hacer el registro contable de la forma en que yo lo estoy pagando. Eso es lo que hacemos acá en la tercera partida. Entonces ya venimos y lo hacemos de la siguiente manera. Acá dice que en el ejercicio se pagó de diferentes maneras. Se pagó con un depósito bancario, determinada parte, mobiliario y equipo con una parte, artículo para la venta, otra parte, y una casa en otra parte. Ok, entonces nosotros venimos, como ya sabemos cómo debemos de ordenar las cuentas. Acá no nos está indicando que se está pagando en efectivo. Por lo tanto, mande. Yo espero que sí. A ver si el programa no se está deteniendo, que ese es otro problema que tengo. Entonces lo voy a cargar. Muy bien. Acá, según lo que ya tenemos distribuido, ya tenemos ordenado las cuentas por naturaleza de la... por el grado de liquidez, perdón, es por el grado de liquidez. Primero va bancos, mobiliario, equipo,
mercadería y edificio. Vamos a ordenarlo de esa manera. Yo puedo venir y hacerlo de la siguiente manera. ¿Cómo lo ordenamos? Por el grado de liquidez. ¿Cuál va primero? Bancos. ¿Cuál va después? Según el orden, tenemos que colocar mercadería. ¿Cuál es la otra cuenta que sigue? Según el orden, recuérdense que edificio siempre va primero. Y después tenemos mobiliario y equipo. Ahora sí ya tenemos todas las cuentas que... cómo fueron pagadas las acciones. Ya tenemos todas las cuentas. ¿Qué otra cuenta necesitamos colocar? En este caso, cuando se paga las acciones, por ejemplo, yo pagué las 5 acciones. Al momento de que yo hice el pago, entonces tengo que rebajar el suscriptor de acción. Entonces rebajo la cuenta de suscriptores de acciones. Acá voy a venir y voy a copiar este formato. Ahí estamos. Bueno, ahora sí comenzamos con el procedimiento de registrar cómo fue la forma de pago. Imagínense, si todo fue pagado con bancos, lógicamente nos quedaría bancos y suscriptores de acciones. Si todo hubiese sido pagado en nuestra cuenta de bancos, que el dinero hubiera ingresado ahí, pero no ingresó ahí porque el ejercicio nos indica que se hicieron depósitos bancarios, se entregaron mobiliario y equipo, artículos para la venta y una casa. Por eso nos queda esa partida de esta manera, no porque no se haya pagado, simplemente es la forma en que se está pagando. Ahora sí ya puedo venir y decir bancos con 78.750, mercadería con 49.500, edificio con 33.750 y mobiliario y equipo con 63.000. En suscriptores de acciones, ¿cuánto me queda entonces? Tengo que sumar todas las cuentas que se entregaron y tengo que son 225.000. Esto que tengo acá debe de cuadrar con los suscriptores de acciones que yo tengo acá. Entonces esa cantidad debe de cuadrar sí o sí, porque eso fue lo que ellos pagaron. Por lo tanto, lo único que va a variar es la forma en que lo pagaron. Entonces esa partida siempre nos queda de esa manera y nos debe de cuadrar con los suscriptores de acciones. Acá voy a copiar esto. Ahora procedemos a sumar. Vamos a ver por acá. No hay problema. Podemos sumarlo de manera manual, porque a veces Excel siempre nos da ese problemita. Pero ahí estamos. Voy a borrar esto para evitar problemas. Y como solo tenemos una cantidad, lo sumamos y lo pasamos. Así de simple, no nos compliquemos con este procedimiento. Ahora pregunto, ¿tienen alguna duda con relación a este proceso que acabamos de hacer? ¿Cuál es la diferencia con la primera entonces? ¿Vamos bien hasta ahí? Excelente. ¿Cuál es la diferencia con relación a lo que hicimos antes? Acciones por suscribir. Tenemos una cuenta que se va cargando, ¿sí? Tenemos una cuenta que se va cargando, pero eso no es el valor total de las acciones por suscribir. Eso es el valor total del capital autorizado. Ahí estamos. Eso es la cuenta que se carga. ¿Cuál es la cuenta que se abona? La cuenta que se abona es esta de acá, de la segunda partida. Hasta ahí aparentemente estamos bien. Ahora venimos con los suscriptores de acciones. En suscriptores de acciones fueron 225.000 y lo que se pagó fueron 225.000. Si usted maneja una T gráfica, usted puede venir a crear un saldo acá. ¿Ya? Hay una diferencia en acciones por suscribir. ¿Por qué hay una diferencia? Porque el capital autorizado fue de 300.000, pero únicamente se suscribieron 225.000, por lo tanto tenemos derecho todavía
a emitir 75,000 en acciones. Eso es la diferencia que tenemos. Mientras que los suscriptores de acciones, o la forma en que se pagó y todo lo que se pagó, restamos ambas y tenemos un valor de 0 en los suscriptores de acciones. ¿Por qué tenemos un valor 0? Porque se pagó, se suscribieron 225,000 acciones, apartaron 225,000 y se pagaron 225,000. Por eso tenemos una diferencia de 0. A eso me refiero con esa parte. Entonces, ¿hay una leve diferencia entre acciones por suscribir? Sí, porque todavía podemos emitir determinada cantidad de acciones y podemos ponerlos a la venta hasta que se acaben las acciones por suscribir. Entonces, ¿todavía tenemos derecho? Sí, todavía tenemos derecho, porque tenemos todavía una parte que no se ha suscrito, que son los 75,000. Entonces, eso es la diferencia con relación a la primera partida que realizamos. ¿Alguna duda con relación a esto? No, va, ok. Avancemos entonces. Cualquier duda que tengamos lo solucionamos al final si fuese necesario. Va. Caso número 3. Lo suscrito es diferente de lo autorizado y lo pagado. Ok, entonces acá hay una diferencia, porque en esta lo que se suscribió es lo mismo que lo que se pagó. Acá lo que se suscribió es lo mismo que lo que se pagó, mientras que en este ejercicio lo que se suscribe es distinto a lo que se paga. Significa que yo aparto 10 acciones y yo solo voy a pagar 5. No pago las 10 al mismo instante, solo voy a pagar 5. Eso es lo que indica acá. Distribuyámoslo entonces así como lo hemos venido haciendo y decimos capital autorizado, suscriptores de acciones y acciones, acá es acciones por suscribir, suscriptores de acciones, y así nos quedaría esta parte. Vamos a ver, total de acciones, valor por acción, y acá nuestro total. Voy a autoajustar esto para que se vea diferente. Ahí estamos. Ahora sí, procedemos a trabajar. Con los siguientes datos elabore la partida de apertura y balance general de apertura. El día de hoy inicia sus operaciones la empresa El Cometa S.A. con un capital autorizado de 2.100 acciones. 2.100 acciones. A. ¿Qué precio tiene cada acción? 50. Son 50 acciones. De los cuales han sido suscritas el 85% y pagadas en efectivo el 70% de lo suscrito. Muy bien, entonces acá empezamos con otro procedimiento. Decimos 2.100 acciones por 50 quetzales por cada acción nos da 105,000 quetzales. Eso es la totalidad de lo que tenemos. ¿En qué número de página tenemos eso? Para ser más exactos, estamos en la página 64. Eso lo van a encontrar en la página 64. Bueno, entonces nos indican que de las cuales únicamente se suscribieron el 85%. ¿Sobre qué se suscribió el 85%? De los 105,000 quetzales, únicamente se suscribió el 85%, y decimos 105,000 por el 85%. Eso quiere decir que se apartó el 85% de todo nuestro capital. Se separó el 85%, significa que de todas las acciones que nosotros teníamos, únicamente los accionistas apartaron 85%. Significa que tenemos el resto de 15%, si mal no estoy en matemática, 15% para llegar al 100% del total de las acciones autorizadas, de nuestro capital autorizado. Significa que solo
apartaron determinadas acciones y el resto todavía podemos venderlas. Entonces nos indican que lo que se pagó en efectivo fue el 70% de lo suscrito. ¿Cuánto fue lo que se suscribió? El 85%. Y nos devolvió la cantidad de 89.250. Entonces, de los 89.250, se pagó en efectivo el 70%. Eso quiere decir que de los 89.250 únicamente se pagó el 70%, no se pagó la totalidad. Entonces acá tenemos una leve diferencia. Esto fue lo que se pagó, esto fue lo que se suscribió y nuestro capital autorizado es esto. Elaboremos primero las dos primeras partidas y después armamos la tercera partida. Como siempre, acciones por suscribir va primero, suscriptores de acciones, en este caso capital autorizado. ¿Con qué cantidad se autorizó nuestro capital? Con los 105.000 quetzales. Por lo tanto, tenemos derecho a suscribir 105.000 quetzales. Tenemos derecho a suscribir. No hemos suscrito todo. Por eso nos queda de esa manera. Pero tenemos derecho a suscribir 105.000 quetzales en acciones de 50 quetzales cada acción. Entonces acá ya tenemos la primera partida con el capital autorizado. Colocamos nuestro registro como siempre. Partida número 2. Y decimos, voy a copiar la misma fecha. ¿Cómo nos quedaba la segunda partida? La segunda partida siempre nos quedaba suscriptores de acciones a acciones por suscribir. Simplemente le damos vuelta a la partida anterior, su contrapartida. Solo que utilizamos el suscriptores de acciones. ¿Cuánto fue en acciones que se suscribieron? Se suscribieron o se apartaron 89.250. Eso fue lo que se apartó en acciones. Vamos a sumar acá. Vamos a ver, solo voy a hacer esto para que... Eso es lo malo de no tener los formatos. Ahí estamos. Ok, la segunda partida ya estamos entonces. Lo que se autorizó, lo que se apartó. Ahora vamos con lo que se pagó. ¿Cuánto fue lo que se pagó? 62.475. Ahora, ¿cómo fue la forma de pago? La forma de pago fue totalmente distinto. Entonces venimos y decimos, ¿cómo fue la forma de pago? En efectivo, el 70%. Okay, entonces no hay problema, porque podríamos indicar, han sido suscritas el 85% y pagadas en efectivo el 70%. Ya lo tenemos definido acá. Entonces caja entonces nos va a quedar con los 89.250. Lo que se pagó, el 70%. Ya teníamos ese cálculo antes, pero lo hago aquí para que ustedes vean de dónde lo estoy sacando. Caja entonces va a ser equivalente a los 89.250 por el 70%. Entonces es prácticamente esto de acá. Ahora veamos ese otro proceso. Registro siempre. Partida 3. ¿Qué cuenta está recibiendo? Caja. ¿Qué cuenta está dando? Suscriptores de acciones.
¿Con qué cantidad nos va a quedar esa partida? Evidentemente, permítame por acá. Ah, gracias. Sí, de hecho ya se me había olvidado la fecha. Gracias. Sí, se me había olvidado la fecha por ahí. Gracias. Va, miren pues. Acá tenemos otro proceso que hacer. Permítame por ahí, solo voy a leer bien el ejercicio porque dice: con los siguientes datos elabore la partida con un capital autorizado de 100 acciones. Inicia sus operaciones a 50 cada una, de las cuales han suscritas el 85% y pagado en efectivo el 70% de lo suscrito. Sí, estamos bien ahí. Estamos bien, perdón. Solo quería cerciorarme de ese procedimiento. ¿Cuánto fue lo que nos pagaron en efectivo? Del 85% nos pagaron el 70%. Entonces venimos y decimos, tomamos el valor de caja y si fuera necesario, pues podemos tomar los suscriptores de acciones desde acá, pero no nos afecta en lo absoluto, porque podemos tomar el mismo valor que tenemos en caja. ¿Por qué razón podemos tomar el mismo valor? Porque se dice que lo que nos pagaron los suscriptores de acciones fueron el 70%. Entonces podemos obtener los datos desde acá. No hay ninguna otra distribución más. Entonces eso fue lo que se pagó en efectivo. ¿Qué cuenta recibe? Caja. ¿Qué porcentaje se recibe? El 70%. ¿Cuánto nos pagaron los suscriptores? El 70%. Entonces no hay ningún problema. Yo puedo tomar el mismo valor. Ahora sí, ya puedo venir, sumar y cerrar. Ahora si quieren hacer la comprobación, aquí sí ya podemos hacerlo un poquito más en específico. Por ejemplo, las acciones por suscribir. Voy a tomar las acciones por suscribir acá. Voy a tomar los suscriptores de acciones y ya podemos hacer una comparación acá. Acciones por suscribir tenemos en el lado del debe y tenemos en el lado del haber. Suscriptores de acciones también tenemos en el lado del debe, como también tenemos en el lado del haber. Y podemos venir a hacer una resta de las acciones por suscribir. Tenemos derecho todavía a suscribir 15.750 acciones. Ahora vamos con los suscriptores de acciones. ¿Qué pasó con los suscriptores de acciones? ¿Nos pagaron todo en efectivo o nos pagaron con bienes? No. Ellos habían apartado 89.250 acciones. Eso es lo que se había apartado. Ellos solo nos pagaron el 70%. Significa que todavía tenemos 26.775 que nos deben de pagar los suscriptores de acciones. Ya cuando ellos paguen el otro 30%, cargaríamos otra cuenta similar a esta cuando nos paguen el resto que nos deben. Entonces acá notamos que siempre hay un saldo, mientras que en la anterior no teníamos saldo en absoluto. Eso es la pequeña diferencia entre cada uno de los casos. Pregunto, ¿estamos claros con ese procedimiento? Gracias, muy amable. Muy amables. Ok, solo estaba revisando algunos mensajes por ahí. Si no hay ningún inconveniente. Ok, solo quiero ver por aquí. Ah, sí. En el libro sí tienen un montón de confusiones. Yo hasta ahorita que estaba leyendo los libros, pues sí he encontrado algunos errores por ahí en los datos. Pero ustedes no se preocupen, cualquier cosa lo vamos corrigiendo, lo vamos modificando en el camino. Ya vimos entonces cómo nos quedan las tres partidas. Recuérdense de hacer siempre el balance. El balance
es idéntico a lo que nosotros hemos hecho siempre. Primero va activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente si lo hubiera. Si no lo hubiera, así como estos, no hay pasivos, se salta directamente al capital. Solo que en lugar de utilizar Ramírez cuenta capital, ahora utilizamos capital autorizado y lo vamos a regular con las acciones por suscribir y suscriptores de acciones. Entonces, ese ejemplo lo pueden ver ustedes en su libro para que se vayan guiando con ese procedimiento, porfa, para no atrasarnos un poquito más. Primas sobre acciones, y es la última que vamos a trabajar con ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca de las primas sobre las acciones. ¿Qué son las primas sobre acciones? Las primas sobre acciones son ganancias que nosotros obtenemos sobre la venta de acciones. ¿Qué es una ganancia entonces? Evidentemente no es parte del capital, pero se está generando ganancia. Por ejemplo, si una acción tiene un valor de 1000 quetzales, pero al momento de yo emitirla le quiero ganar el 10%, ¿sí? Permítame, ahorita vamos a buscar en qué página están las primas. Vamos a ver. Permítame, joven. La página 68, gracias. Sí, gracias, muy amable. Sí, está en la página 68, primas sobre acciones. Muy amable, chicos. Vean pues. Las primas sobre acciones entonces es cuando yo en mi escritura social dije que cada acción tenía un valor de 1000 quetzales, pero al momento de venderlas yo le obtuve una ganancia del 10%. ¿Es parte del capital? No, son ganancias sobre las acciones, entonces no tienen nada que ver en ese caso. Entonces el capital autorizado es muy diferente y las primas sobre acciones se le van a sumar a esa cantidad. Entonces veamos el procedimiento completo. Dice que con los siguientes datos elaboramos la partida de apertura y balance general de apertura. Con fecha 1 de marzo del presente año, inicia sus operaciones la empresa el Círculo S.A. con un capital autorizado. Capital autorizado. Acciones por suscribir a suscriptores de acciones. Muy bien. Capital autorizado. ¿De cuántas acciones son? Un capital autorizado de 12.100 acciones con un valor de 50 quetzales cada acción, de las cuales han sido suscritas 8.320 acciones. Acá tenemos cuál es el precio de cada acción, 50%, y acá le vamos a calcular la prima y podemos voy a bajar un poquito esto para que llevemos la relación de ello. Primas sobre acciones, así se llama la cuenta. Vamos a hacer estos cálculos primero y después nos tiramos a las primas sobre acciones. 12.100 acciones por 50 cada acción, tenemos 605.000 quetzales de capital autorizado, porque recuérdense que en las partidas no podemos registrar las acciones, registramos la cantidad en dinero, no la cantidad de acciones. ¿Cuánto fue lo que se suscribió? Fueron 8.320 acciones los se suscribieron. Aquí no nos están indicando un porcentaje, aquí nos están indicando que estamos trabajando directamente sobre cantidad de acciones. Ya sabemos que si nos dicen la cantidad de acciones, significa que el valor de cada acción sigue siendo de 50, no cambia en lo absoluto. Ahora acá nos indica con una prima del 23%. Acá nos está indicando entonces que la prima es del 23%. ¿Sobre qué cantidad es el 23%? Sobre lo que se ha suscrito. Eso es lo que indica esa parte, porque estamos indicándole que vamos a generar una prima sobre acciones sobre los 416.000 quetzales. Entonces venimos y decimos, voy a colocar el valor de la prima acá para que
lo tengamos diferente, 23%. Entonces estamos hablando de 95.680 de primas sobre acciones. Ok, ya estamos ahí, ya hicimos los cálculos, ya se dieron cuenta que de lo que se está suscribiendo, de las acciones que se están apartando, se está ganando un 23% de prima sobre las acciones. Entonces, eso es lo único que hacemos acá. Ahora bien, sigamos con la lectura. De las cuales han sido suscritas 82.000, ajá, y pagadas, ¿cuánto fueron las acciones que ya se pagaron? 7.812 acciones ya pagadas. De los 8.320 que yo tenía que ya se apartaron o ya se suscribieron, únicamente me pagaron 7.812 acciones. Significa que no se pagaron todas las acciones. Se tiene un restante de 508 acciones que no se han pagado todavía. Entonces, eso hace referencia a esta parte. 7.812 acciones en la forma siguiente. Bueno, la forma ya lo podemos evaluar de otra manera. 7.812. ¿Qué valor tiene cada acción? 50. Entonces decimos 7.812 por 50 significa que nos pagaron 390.600 quetzales de los 416.000 que nos debieron de haber pagado porque ya los habían apartado, pero únicamente pagaron 7.812 acciones. Significa que todavía tenemos que cobrarles a los suscriptores de acciones el resto que nos deben. Entonces no hay problema. Voy a subrayar esto en negrita para que lo veamos. Realicemos primero las partidas, las dos primeras, y ya después armamos las otras, la otra partida. Partida número 1. Siempre nos queda acciones por suscribir a suscriptores de acciones. Solo que voy a hacer algo acá antes de continuar porque después se me olvida lo que estoy haciendo. Ahí estamos, solo le voy a dar formato a esto. Entonces permítanme por ahí un par de segundos. Vamos a ver, solo le voy a dar un formato. Ahí estamos. Ok, ahora sí ya podemos continuar. Acciones por suscribir, suscriptores de acciones. El capital autorizado, ¿de cuánto fue nuestro capital autorizado? Fueron los 605.000 quetzales. Ese fue nuestro capital autorizado. Por lo tanto, tenemos derecho a emitir o a suscribir 605.000 acciones. A eso tenemos derecho. Y ahí estamos. Esa es la primera partida. Acciones por suscribir y suscriptores de acciones. ¿Con qué cantidad? Con los 605.000 autorizados. Esa es nuestra cantidad a trabajar. Ahora vamos con la partida número 2. Permítame, por acá se me fue una fila de extra. No importa, ahorita la vamos a quitar. Ahí estamos. Sí, porque no nos puede quedar una fila de por medio. Ahí colocamos el registro siempre. Ahí estamos. Ok. Partida número 2. Copiamos la fecha. Muy bien, excelente. Nosotros ya le podemos dar nuestro toque personal más adelante. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo nos queda entonces la partida número 2? Recuérdense que la partida número 2 siempre nos va a quedar suscriptores de acciones a acciones por suscribir. Eso es la forma de la segunda partida. ¿Por qué sucede esto? Porque de las acciones que nosotros tenemos derecho a emitir, nos están apartando una parte de esas acciones. Entonces por eso creamos esa partida de esa manera. Entonces venimos, ¿cuántas acciones ya se emitieron de las 605.000? Únicamente se han emitido 8.320 acciones.
¿Y quiénes tienen derecho a adquirir esas acciones? Los suscriptores de acciones. Entonces por eso nos queda esa partida de esa manera. Siempre nos va a quedar así. Ya más adelante, si ustedes quieren, pues en una partida hacen todo el procedimiento. Pero por el momento separémoslo para ir viendo los diferentes procesos. Ahora sí, partida número 3, que ahorita todavía no la tenemos configurada. Ahorita la vamos a configurar. Ok. Y con esto finalizamos el día de hoy. El otro procedimiento se los voy a dejar a ustedes. Mande. Vea pues. Esto lo estoy tomando de las acciones por suscribir, porque acá me está indicando que se han suscrito 8.320 acciones. Únicamente estoy tomando las acciones por suscribir, 8.320, que son los que se suscribieron acá. Entonces lo estoy multiplicando por el valor de cada acción, porque no es necesario que me digan acá cuánto vale cada acción. Si en la primera parte ya me habían dicho cuánto vale cada acción. Entonces me están indicando 8.320 acciones se suscribieron. Eso significa que de los 605.000 se han emitido un total de 416.000 acciones que ya están disponibles para la venta. Entonces, ¿y quiénes tienen derecho a comprarlas? Los suscriptores de acciones. Por eso nos queda esa partida de esa manera. Ya, ajá. Ahora sí ya. Va, ok. Cuando nos pagan, entonces creamos esta operación de suscriptores de acciones, porque nos están indicando que nos están pagando una parte de esas acciones. Como acá los que pueden comprar las acciones son los suscriptores, y al momento de que lo pagan lo tenemos que rebajar. Entonces empezamos el otro procedimiento que tenemos pendiente acá con ustedes. Acá indica una casa, edificio fijo. ¿Cuántas acciones? 1000 acciones. Eso es lo que nos indica acá, son 1000 acciones por la casa. Una cuenta bancaria, bancos. ¿Cuántas acciones? 3220 acciones. IVA por cobrar. En IVA por cobrar son 292 acciones. Tenemos artículos para la venta, que es mercadería, son 900 acciones. Efectivo, que es caja, 2400 acciones. Y acá hay otro pequeño detalle, porque dice más la prima total. Entonces acá venimos, primero voy a crear las operaciones acá y después le voy a hacer el agregado. ¿Cuál es el valor de cada acción? 50 quetzales. Y hasta ahí estamos bien. Acá puedo venir a hacer la sumatoria. 7812 acciones. Concuerda precisamente con lo que se suscribió. Tiene que concordar sí o sí. No hay vuelta de hoja. Tiene que concordar los suscriptores de acciones con la forma en que se está pagando. Entonces siempre debe de cuadrar. No puede descuadrar esa parte, porque usted no puede recibir más de lo que le están pagando. Acá porque tenemos una prima, pero nos está indicando cómo nos pagaron la prima. 1000 acciones por 50, 3250 acciones por 50, y así sucesivamente. Solo multiplicamos cada uno de estas cantidades. Es una multiplicación. Acá estoy multiplicando 1000 por 50, 3220 por 50, 292 por 50, 900 por 50, 2400 por 50. Eso va a caja. Pero acá hay un pequeño detalle, porque dice que en caja nos pagaron 2400 acciones más la prima. Entonces tengo que sumarle la prima a caja. Entonces el total de caja, voy a colocarlo acá para que no se me confunda. El total de caja entonces son
120.000 más 95.680. Y eso es el total general de la caja. Lo voy a colocar con otro color. Eso es el total general de la caja, no esto de acá, porque nos están indicando que la prima se pagó en efectivo. Significa que hay que sumarle la prima a caja, porque es en una entrada de dinero. Y si usted quiere corroborar los suscriptores de acciones, si concuerda, usted podría venir y crear una suma. ¿Qué va a sumar? Estas cantidades. Y nos tiene que cuadrar precisamente con esta cantidad que tenemos en suscriptores de acciones. Si nos cuadran la cantidad de acciones, también nos tiene que cuadrar la cantidad de dinero, omitiendo la prima, porque la prima ya es otro ingreso extra. Ahora sí, creamos la siguiente partida. Primero, vamos a ver, permítame acá, aquí era registro y yo me confundí. Esto de acá lo vamos a borrar. Ahora sí, partida 3 con su respectiva fecha. Ya decía por qué me había quedado tan feo. Ahora sí. Y decimos, ¿qué cuenta va primero? Caja. ¿Qué otra cuenta le sigue a caja? Tenemos IVA por cobrar. Caja, bancos. Después va bancos, perdón por ahí. Aquí tenemos bancos. Después tenemos IVA por cobrar por el orden. Después tenemos mercadería. Y después tenemos edificio. Desde aquí ya estamos ordenando las cuentas por el grado de liquidez. Caja, bancos, IVA por cobrar, mercadería y edificio. Aquí ya estamos con todas estas cantidades. ¿Qué otra cuenta tenemos que colocar? Los suscriptores de acciones, porque ellos son los que están pagando las acciones. Entonces debemos de rebajar esa cuenta. Siempre nos va a quedar de esa manera. Los suscriptores primero se cargan en la partida 2 y se abonan en la siguiente partida. Ahora sí, ya podemos venir, tomar las diferentes cantidades. Recuérdense que la cantidad de caja es esta de acá, la sumatoria de 120.000 más 95.680. Y acá me hace falta una cuenta. Acá me hace falta la prima sobre acciones, porque de lo contrario no nos va a cuadrar. Entonces ahí tenemos la prima sobre acciones. Se carga, pero también se debe de abonar, porque de lo contrario no nos cuadraría esa pequeña partida. Ahora sí, continuemos. Bancos con su respectiva cantidad. IVA por cobrar con su respectiva cantidad. Mercadería con su respectiva cantidad. Edificio con su respectiva cantidad. Suscriptores de acciones puede ser la sumatoria de lo que tenemos acá, o en su defecto, porque acá nos están indicando cuánto fue lo de suscriptores de acciones. Entonces podemos tomar esta cantidad. Si se dan cuenta, si yo vengo y hago la sumatoria, no me va a cuadrar. ¿Por qué no me va a cuadrar si hago la sumatoria? Vean acá. Acá tenemos una leve diferencia. ¿Cuál es esa pequeña diferencia? La prima sobre las acciones. Eso es la única diferencia que teníamos, por eso no nos cuadraba la partida. Porque acá en caja nos dijeron que nos pagaron las primas sobre acciones en efectivo. Por lo tanto, sumamos en caja esa prima sobre acciones. Y lo vamos a colocar por aparte en los suscriptores de acciones, porque no tienen nada que ver con lo que nos han pagado los suscriptores de acciones. Entonces se está generando una ganancia, y una ganancia siempre se va abonado en nuestra teoría del cargo y el abono. Entonces ahí es donde dejamos nosotros esta parte de prima sobre acciones, y así cuadramos nosotros totalmente nuestra partida. Estos son los procedimientos que tenía programado para ustedes el día de hoy. Voy a dejar de grabar la clase y ya podemos solucionar algunas dudas, porque si de lo contrario se nos va a hacer demasiado extenso
el video. De hecho ya llevamos 1 hora 24 minutos. Ya se imaginan el tiempo que me va a llevar cargarlo.